Lamborghini Coat 2001, El Récord, México. Desde el otro lado del Atlántico, Joan Fersi y su equipo estaban construyendo el Lamborghini más rápido de la historia. Pero el desafío estaba lanzado. El Lamborghini Coral no era un auto común. Para ganarle a la fábrica madre, Fersi no usó el motor de un Diablo de calle, fue a los muelles, consiguió un bloque Lamborghini Marino V12L804, una bestia de 8.2 litros diseñada para lanchas de competición offshore. Le instalaron un sistema de doble supercargador que siseaba como una serpiente antes de atacar. El banco de pruebas arrojó una cifra aterradora, 860 caballos de fuerza. Para transmitir ese torque, adaptaron una caja manual de 6 marchas con piñones de acero reforzado, capaz de mover un yate o en este caso, de catapultar un misil de fibra de carbono. El desafío, 410.7 km por hora. Para las llantas, recurrieron a un compuesto experimental de alta densidad, diseñado para durar solo 15 minutos a máxima velocidad antes de desintegrarse por el calor. El lugar, una recta infinita en un aeropuerto militar privado. A las 10 de la mañana, el Coat encendió sus 12 cilindros. El sonido no era el aullido agudo de un deportivo europeo, era un rugido gutural, profundo, el sonido de 8.200 centímetros cúbicos desplazando aire con violencia. A unida cuarta marcha, el Coat ya rodaba a 300 km por hora. Al entrar la sexta, el velocímetro comenzó a escalar, 380, 395, 400. El aire golpeaba la carrocería con la fuerza de un huracán. A los 410.7 km por hora, el piloto mantuvo el pie a fondo durante 3 segundos eternos. Había ocurrido. 4 años antes de que el Bugatti Veyron asombrara al mundo, un híbrido entre un toro y una lancha de carreras había roto la barrera de lo imposible. Si bien la mecánica se basó en el sólido Lamborghini Diablo, el diseño era ligeramente diferente. La carrocería de fibra de carbono tiene un frontal que recuerda al Ferrari F50, con faros y extractores de aire cubiertos, pero con un parachoques con un diseño más intrincado que el del Ferrari. En los laterales, predominan las grandes tomas de aire con 3 grandes branquias y las llantas de 17 del Diablo C30. Una toma de aire similar a la del Diablo GT se ubicó sobre el habitáculo. En la parte trasera se encuentra la parte más radical y original del diseño, el extractor de aire trasero está dividido en 3 partes, una solución de diseño cuanto menos inusual. Además de luces traseras cromadas con un estilo similar al que años después se convirtió en algunas tendencias de tuning y autos convencionales. El diseño es muy controversial, que a algunos les gusta, a otros no, pero lo que es seguro es que llama mucho la atención. La parte que a muchos no les gusta o se les hace demasiado extraña es en la parte de atrás con esos huecos. Pero ¿cómo se hubiera visto sin esos difusores tan exagerados? La apariencia le da parecido a un avispón con luces rojas. Cambiándolo hubiera sido suficiente para comercializarlo en masa, pero su apariencia no fue la causa por la que no se vendió, sino por los desacuerdos con los derechos de la marca y las restricciones del gobierno mexicano presionado por Washington. El Lamborghini mexicano está más enfocado al desempeño y rendimiento, de ahí el diseño tan controversial. En los autos de competencia es frecuente agregar al frente del auto alerones o peso lastre para nivelar el carro, para mejorar la carga aerodinámica, mejorar el manejo, la distribución de peso y la adherencia de los neumáticos delanteros, en resumen, que la parte delantera del auto no se levante o tenga inestabilidad. El Coral Arrows es más sofisticado y complejo que su contraparte, el Lamborghini Diablo. Tiene unas aberturas en el frente simulando un alerón frontal pero integrado a la carrocería, lo que da más estabilidad a altas velocidades incluso en curvas, similar al Audi 4 versión Rally. El difusor trasero, la parte más controversial, es para reducir la turbulencia y mejorar la estabilidad. Parece que cuenta con piso plano con el efecto suelo, con 2 túneles Venturi de viento que van debajo del auto llamado efecto suelo, lo que permite tener mejor adherencia al presionar el auto hacia abajo y tomar las curvas a mayor velocidad. Este efecto ya había sido utilizado por mexicanos en el pasado, fue el caso del Fórmula 1 hecho en México del equipo Rebaque en 1979.
El efecto suelo en la Fórmula 1 es una técnica aerodinámica que usa los túneles Venturi bajo el coche para acelerar el aire y crear una zona de baja presión que succiona el monoplaza hacia el suelo, generando una mayor carga aerodinámica y agarre en las curvas al pasar por estos túneles estrechos. La fábrica se estableció en Argentina, en la región de Buenos Aires, y solo se construyeron 3 unidades, una, la marrón cuyo nombre se cambió a Coatl, la palabra azteca para serpiente. Vendida en 2001 por $675.000 americanos, y otra azul con una configuración similar vendida en 2003 por $750.000 americanos. Este precio, además del auto en sí, incluía detalles de personalización como un volante hecho a medida, la opción de personalizar completamente el color del vehículo, tanto la carrocería como el cuero interior, y las iniciales del comprador grabadas en el volante y las culatas. También se podían agregar elementos opcionales como discos de freno más grandes, una caja de cambio secuencial y un kit de motor biturbo. El tercer auto, blanco, era una versión actualizada con un diseño lateral más limpio y sin el alerón trasero. Se llamó Aros GT1 y se vendió en 2001 por $255.000 americanos. En el próximo video veremos más modelos y proyectos a futuro de Lamborghini Latinoamérica. 1.000.000 de gracias por ver el video, suscríbete y comparte, hasta la próxima.